buenas tardes. En el marco de la conmemoración del 50 aniversario del Instituto Nacional de Ciencias Penales, sean todas y todos bienvenidos a esta sesión del Seminario Permanente de Criminalística y Sistema Penal Acusatorio en la semana de actualización Fundamentos Neurocientíficos de la Escritura y el Peritaje en Grafoscopía. Antes de comenzar, les recordamos que de estar interesados en la misión Una Constancia, deberán comunicarse al correo econtinua@inacipe.fgr.org.mx y en el área de educación continua les podrán brindar la información correspondiente. En esta primera sesión tendremos el honor de escuchar al doctor Eliseo Lázaro Ruiz, quien nos hablará sobre el tema Fundamentos epistemológicos y metodológicos del peritaje en grafoscopía. Él es pionero en la propuesta, difusión e impulso de los metaperitajes. Obtuvo el doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal con línea de investigación de criminalística por INACIPE con mención honorífica. Es maestro en criminalística por la misma institución con mención especial y maestro en ciencia en metodología de la ciencia por el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente se desempeña como investigador titular en el INACIPE, donde coordina este seminario, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, destacando como el primer criminalista en recibir esta distinción. Doctor, ha sido un honor estar con usted. Les doy la palabra. Muchas gracias, maestra Dafne Pacheco, por la presentación. Buenas tardes a todos y todas los que nos ven en este seminario o las personas que observarán en el video en lo subsecuente. Cuando alguien diserta una conferencia, sostiene una tesis. Y la tesis que yo voy a tratar de defender o de disertar como ustedes, como una proposición fáctica, es que la metodología se diseña y se construye de acuerdo al caso. Esta tesis viene acompañada de que la metodología está fundamentada en paradigmas científicos y fundamentos epistemológicos. Y la tercera tesis que estoy sosteniendo es que si el dictamen no tiene claridad en los fundamentos epistemológicos y en la construcción metodológica, es posible que sea falso. Uno de los ejes centrales de mi conferencia será hablar sobre la trazabilidad del método y los paradigmas científicos. Creo que todos y todas hemos platicado en el ámbito de la grafoscopía, de la documentoscopía, los problemas clásicos que tiene estas ciencias o disciplinas. Y ya no abundaré mucho en eso, sobre el uso del método científico, sobre el razonamiento inductivo y deductivo, sobre la pseudociencia en los dictámenes periciales. Creo que eso es ya bastante conocido. Yo trataré de disertar la conferencia más en temas que tienen que ver con falacias epistemológicas y paradigmas científicos. Y para ello he realizado algunas diapositivas que acompañan mi discurso y le pediría al equipo, si son tan amables, de apoyarme con su presentación. Gracias. Les decía yo como agenda, hay un diagnóstico del problema científico y metodológico en los dictámenes periciales. Esto no es nuevo. Yo creo que ya existe más de 15 años en investigación científica que prueba cuáles son los principales problemas que tienen los dictámenes periciales en lo particular. Yo hablaré de ello muy breve, pero ocuparé más tiempo en hablar de otros temas. Otro tema que importa mucho a los grafoscopistas y a los expertos forenses son los paradigmas científicos. Hace años se desestimaba la importancia de la epistemología. Hoy es al contrario. No tener fundamentos epistemológicos en un dictamen puede ser generador de dudas razonables respecto a la validez del dictamen. Después de hablar de paradigmas científicos, voy a hablar sobre esto que se llama metodología en el dictamen pericial, y ahí abordaré un tema sobre la trazabilidad del método. Creo que una de las cosas más importantes para que ustedes, como expertos y expertas en elaboración del dictamen, identifiquen qué es eso de la trazabilidad, en dónde inicia y en dónde finaliza. Eso nos ayuda para que nosotros analicemos, por ejemplo, la validez del método. Después, en el punto 5, hablaré en general de la validez y la fiabilidad del dictamen pericial, hablando de una fiabilidad científica, porque como ustedes lo saben, la palabra validez y fiabilidad son polisémicas. Existen diversos tipos de validez y fiabilidad según el área que se esté analizando. Voy a hablar sobre falacias científicas y metodológicas. Ahí hablaré de la falacia más generalizable o más conocida, el margen de error del dictamen pericial.
una herencia un poco del positivismo, pero que también pareciera ser una pregunta de frontera, pero en ciertos casos y con moderación es una falacia científica. Hablaré sobre algunas reflexiones finales y les recomendaré algunas lecturas que yo creo que un seminario lo que busca es compartir ideas y conocimientos, pero generar una reflexión crítica y analítica a raíz de la lectura científica de algunos textos. Esta primera diapositiva dice el diagnóstico del problema científico y metodológico en el dictamen pericial. Está más que probado que el método científico es importante, sirve y es útil, pero que la epistemología del dictamen pericial obedece a otro tipo de epistemología y el tener el método científico en el dictamen pericial sí generaría, y con evidencia científica, muchísimos problemas. Creo que eso ya está bastante estudiado. La inducción y la deducción son métodos, ya también está muy estudiado que son razonamientos lógicos o estrategias de las lógicas para demostrar las proposiciones fácticas de los dictámenes periciales. Ya está también bastante estudiado. Quien siga en la idea que son métodos, pues yo creo que eso debe invitarnos al respeto y a la reflexión. No se trata de decir que hemos cambiado, se trata de decir que hay bastante evidencia que prueban que llamarles métodos en la ciencia forense solamente ha ocasionado ciertos problemas que mucho ya hay prueba de que no nos beneficia. Después voy a hablar sobre ese problema de la estandarización del método. Creo que en ciencia forense, como sabemos, es la ciencia de los pequeños detalles y decir que el método se estandariza es un problema de fondo. Creo que ahí las personas que apuntalan esa visión, pues confunden método con técnica o técnica con procedimiento o procedimiento con razonamiento o razonamiento con estrategias de investigación. Ya hay también bastante investigación al respecto que prueba que eso es un error de fondo. También sabemos que hay bibliografía pseudocientífica en el dictamen pericial y que esa bibliografía, si no cumple los estándares mínimos para ser considerada bibliografía científica, pues no tendría razón de ser para estar en un dictamen pericial. Ya por último, creo que sabemos en la historia de los dictámenes periciales hay carencia de rigor metodológico. Hubo un periodo en el cual las personas enlistaban los métodos analítico, sintético, descriptivo, comparativo, pero nunca hablaban de su desglose, de su trazabilidad durante la investigación y eso ha generado, por lo tanto, carencia de rigor metodológico. Estos problemas ya son bastante conocidos. Por eso no abundaré más en ello, sino que yo quiero hablar un poco más sobre la relevancia y la importancia que tiene la epistemología y la metodología en la grafoscopía. Y aquí les puse una imagen a manera de ejemplo. Es como un edificio, una casa sin cimientos sólidos, como estamos viendo en esta imagen. Estoy haciendo una analogía con la epistemología. Si el dictamen pericial no tiene fundamentos sólidos, profundos, bien construidos, se va a caer. Y en los últimos años, las personas han retomado la importancia que tiene la epistemología para construir realmente, por ejemplo, visiones metodológicas y dictámenes periciales bien fundamentados. Y pensemos que viene una lluvia muy fuerte, un aire muy fuerte, algún sismo, va a tirar esa construcción que no está bien fundamentada en la ciencia. Esa analogía nos permite decir, los fundamentos epistemológicos son la base para aplicar la metodología y por lo tanto para la práctica forense. Hace algunos años se desestimaba la importancia de la epistemología, de la metodología y de la filosofía en los dictámenes periciales, pero poco a poco se ha demostrado la utilidad que tienen. Hoy es al contrario, no saber lo básico de epistemología puede generar algún problema en los dictámenes periciales. Y yo creo que existe ya evidencia suficiente para decir que las bases epistemológicas determinan la validez y fiabilidad de los dictámenes periciales. Y aquí en esta pirámide que les están ustedes observando, hasta arriba dice fiabilidad, fiabilidad y fiabilidad. Esta pirámide nos está diciendo que sustentado en el pensamiento filosófico, con bases en la epistemología general, se han construido metodologías y teorías particulares en el ámbito de las ciencias y por lo tanto, creo que negar esta relevancia hoy en día sería muy riesgoso. Como también, por ejemplo, en este seminario que estamos hablando, que vamos a hablar en lo concreto de las bases neurocientíficas de la escritura.
Y desde este momento les digo, sería una falacia o un paradigma inadecuado el decir que la nueva grafoscopía se basa solamente en las bases neurocientíficas. Creo que más adelante les explicaré un poco más a fondo para decir en dónde tienen relevancia, para qué sirven, en dónde nos ayudan, pero en qué momento sí es la epistemología de la grafoscopía que determina la validez del dictamen pericial. Aquí les puse un cuadro que nos está orientando y este cuadro invita a reflexionar en torno a la filosofía de la ciencia forense, a la filosofía de la criminalística, como una invitación al cuestionamiento, como una invitación al asombro, como una invitación a repensar la realidad. La filosofía tiene como referencia a hacernos preguntas que nos permitan poner a prueba nuestras propias creencias y desde la base de la filosofía llegamos hasta el último parámetro, que es la argumentación pericial. Cuando escuchamos un perito respecto a sus argumentos que emite para la validez del dictamen, determinamos la orientación metodológica que las personas pueden tener. Aquí, por ejemplo, ya entrando al tema que nos interesa más conocer a profundidad, hablemos de los paradigmas científicos. En la grafoscopía, claro que hay paradigmas científicos. Yo diría que hay una parte de la grafoscopía que tiene el paradigma cero, pero creo que hay otra parte de la grafoscopía que está buscando tener una visión dialéctica y crítica de la propia grafoscopía. Aquí inspirado, por ejemplo, en el libro de La estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, le puse algún ejemplo para todos y cada uno de ustedes, los paradigmas que existen para explicar la ciencia. Déjame ir un paso atrás, pero también lo vamos a ver ahorita en una diapositiva. Antes se decía que la grafoscopía era ciencia porque tenía un objeto de estudio, porque tenía un método y porque tenía una finalidad. Esa explicación es respetuosa, pero es insuficiente en la modernidad. En la modernidad, para que usted explique en juicio oral si la grafoscopía es ciencia o disciplina, usted tiene que tener un paradigma en el cual fundamenta su argumento. Si no tiene un paradigma en el cual fundamenta su argumento puede ser un argumento inválido o puede ser un argumento que no está bien fundamentado. Para esto nos sirve, por ejemplo, la utilidad que tienen los paradigmas en los dictámenes periciales, pero también nos sirve para conocer cuáles son las virtudes de esos paradigmas y cuáles son las áreas de oportunidad. Si nosotros revisamos cualquiera de los paradigmas que yo les he puesto aquí, todos tienen contrafácticos o todos tienen observaciones, pero debemos de conocer esas virtudes y esos contrafácticos para poder sostener la cientificidad de una prueba pericial en el marco del juicio oral. Les puse un listado: paradigma cero, positivismo pericial, falsacionismo, inductivismo, teoría sistémica. ¿Qué le llamamos paradigma cero? La no existencia. No tiene paradigma. Hay dictámenes periciales que su fundamentación es insuficiente para decir que hay un paradigma científico que lo está fundamentando. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en aquellos dictámenes que tienen bibliografía pseudocientífica, que tienen mezcla de métodos y que no tienen una trazabilidad del método, serían dictámenes que no constituyen en sí mismo paradigma. Porque aquí es muy importante decirlo, no cualquier conjunto de observaciones o cualquier conjunto de conocimientos constituyen paradigma. Hay ciertos elementos que deben de existir en una visión para llamarle paradigma. Porque alguien puede decir, ahora vamos a llamar el paradigma de la morfología. No, no cabe, no da, no es insuficiente para hablar de un paradigma morfológico en la ciencia y por lo tanto en la grafoscopía. Hablamos el segundo paradigma de positivismo pericial, aquellos peritos que piensan que solamente la evidencia que se puede observar empíricamente, medir, cuantificar, es evidencia científica. Ese positivismo pericial ha abarcado muchas áreas de la ciencia forense, pero también ha observado sus limitantes y sus posturas dogmáticas y anticríticas que tienen para la investigación forense. Después surgió el paradigma del falsacionismo o refutacionismo, que es el más famoso que existe en la prueba pericial en la actualidad. Incluso, por ejemplo, los amparos en revisión o las tesis aisladas que se han publicado en este tema han referido que un dictamen es válido si es falseable, es decir, si está libre de contradicción. Entonces uno puede decir que el falsacionismo es el paradigma que orienta el dictamen pericial en grafoscopía, pero no lo es así,
¿Por qué no lo es así? Porque si nosotros analizamos más a profundidad la filosofía y la epistemología del falsacionismo, podemos ver que tiene contrafácticos y que pensar que todos los dictámenes periciales estén sustentados sobre el falsacionismo puede ser un problema. Después ha surgido el paradigma del inductivismo, en términos históricos surgió antes del falsacionismo, pero también ese es un paradigma que estima que las observaciones particulares y continuas y en un mismo sentido pueden generar una teoría científica. Y ese paradigma pues tiene también ventajas y desventajas que se conocen en la ciencia forense y que se conocen en la grafoscopía. Después tenemos un paradigma sistémico o integral que lo que sostiene es que la validez del dictamen pericial no solamente radica en el método, porque ustedes han escuchado que de cierta manera se quiere decir que si el método es válido, el dictamen es válido. La teoría sistémica dice no, hay algo más que ver en el método. Hoy en día un dictamen es válido si cumple tres cosas: si tiene un rigor metodológico, si tiene una teoría científica que lo fundamenta y si tiene evidencia. Entonces, la teoría sistémica lo que busca es integrar componentes para poder explicar por qué hay validez y fiabilidad en un dictamen pericial. Esto se conecta con un tema que también conocemos en filosofía y en epistemología, sobre la teoría del conocimiento y las formas que estas teorías del conocimiento pueden expresarse en la realidad. Por ejemplo, hay estilos de pensamiento. Hay un estilo de pensamiento dogmático, hay un estilo de pensamiento escéptico y hay un estilo de pensamiento criticista. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres estilos de pensamiento? El dogmático, el que no pone a duda ni cuestiona la realidad. Para los dogmáticos, la verdad existe en sí misma y no es posible dudar en la existencia de la verdad. Hay una diferencia muy grande entre la visión dogmática de la ciencia con una visión criticista de la ciencia. La visión criticista de la ciencia dice: revisemos nuestras creencias, revisemos nuestros conocimientos, confiemos en nuestra razón, pero sometamos a prueba nuestra razón. Es como los argumentos que yo les estoy dando o estamos platicando en esta tarde y, por ejemplo, decir que los argumentos que estoy vertiendo no puedan ser revisables sería una visión dogmática. Lo que yo estoy diciendo es que los argumentos que yo estoy presentando o el análisis que estoy presentando puede someterse a una revisión criticista de la ciencia y estipular en qué paradigma estoy fundamentado para sostener mi argumento. Para eso sirven. El escéptico tiene un poquito de más moderación. No dice como el dogmático que es posible alcanzar la verdad o como el criticista, sino dice: analicemos los casos, analicemos los contextos en los cuales es posible alcanzar la verdad en estos hechos. Tenemos, por ejemplo, ya más concreto, ejemplos de paradigmas en los dictámenes periciales. Yo ya les hablaba del paradigma cero, que no constituye en sí mismo paradigma, que no existe como tal, y que si habrían dictámenes periciales en grafoscopía que los tienen, pues evidentemente se necesitaría trabajar y profundizar en ellos. Hay un paradigma ecléctico negativo. ¿Por qué le llamamos ecléctico negativo? Porque trata de unir, dice: unamos el método morfológico, grafocrítico, modular, escopométrico y todos. A veces no se trata, como los dictámenes antiguos, de integrar más métodos. Se trata de revisar si la filosofía, la epistemología y la cientificidad de ese método es compatible con el otro, porque habrá métodos que en sí mismo no pueden ir unidos en un dictamen pericial. Y uno pudiese decir, bueno, es posible tener en un dictamen pericial en grafoscopía el método modular con el método morfológico, y uno analiza su fundamento epistemológico y concluye: no, no es posible, no puedes tener una visión ecléctica. Aquí no se trata, por ejemplo, de unir paradigmas al azar o de forma aleatoria. Se trata de que si hay paradigmas que coinciden en los postulados, es posible que tengan un resultado positivo. De otra manera, pues estarías uniendo teorías que no tienen una fundamentación lógica y científica y congruente con lo que se está realizando en una investigación pericial. Después tenemos el paradigma positivismo pericial, que ya les había yo referido. Solamente es evidencia científica, lo que se mide, lo que se observa y lo que se cuantifica. Y creo que todos sabemos que existe una clasificación de evidencia en el contexto forense, y no todo en la ciencia forense puede ser evidencia material. Hay evidencia que no necesariamente es material, pero que también puede probar los hechos.
Tenemos un cuarto paradigma, la dialéctica crítica, un poco inspirado en el criticismo que ya les decía yo. Revisemos nuestras posturas, generemos contraargumentos, revisemos el fundamento de la ciencia para poder decir si tenemos o no validez y fiabilidad en nuestras deducciones y argumentos. El neuroderecho o las bases neurocientíficas, uno lo puede poner entre interrogación si constituye hoy en día o no un paradigma de la grafoscopía. Y como les decía yo, debemos ser moderados en la argumentación, moderados en la explicación. ¿Por qué debemos tener esa moderación en el paradigma neurocientífico? Porque claro que es útil, claro que nos ayuda a explicar temas que hace tiempo estaban sin paradigma científico, pero tampoco podemos generalizar. Mucho depende del contexto y la complejidad en el cual se realizan los hechos y los fenómenos. Y por último, tenemos los paradigmas emergentes, como cuáles son los paradigmas que han derivado del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, del uso de la inteligencia artificial, entre otros temas. Una vez que hemos platicado un poco de los grandes paradigmas que existen, no podríamos abundar tanto en esto porque se agotaría el tiempo, pero es muy importante lo que ustedes están leyendo en su pantalla. ¿Qué es lo que están leyendo en su pantalla? ¿Cuáles son los principios generales que validan una investigación científica? Lo primero que deben de saber es que en un dictamen pericial en grafoscopías tiene que cumplir con los principios generales de la lógica. ¿Cuáles son los principios generales de la lógica? Los principios que conocemos o que son de mucho conocimiento en el ámbito forense, como el principio de no contradicción, el principio de identidad, que creo que eso es muy conocido en el ámbito forense. La criminalística no es ajena a ese tipo de cosas, debe cumplir con los principios generales de la lógica. Pero después de eso, el dictamen pericial debe cumplir con los principios de la criminalística. El principio de intercambio, de reconstrucción, el principio de transferencia, por ejemplo, esos principios que son generales de todas las disciplinas forenses son principios que se observan en la grafoscopía. Si nosotros tenemos un útil inscriptor y procedemos a afirmar, este intercambio que se da entre las características del útil inscriptor y el soporte está materializando el principio de intercambio o de transferencia de Edmond Locard. Pero después de estos principios generales, lo que tiene que tener la grafoscopía son leyes y principios propios, y creo que en este caso la grafoscopía lo cumple. Tiene leyes y principios de la escritura que evidentemente no podemos negar de su importancia y ponerlos en duda. Creo que pueden revisarse, que pueden replantearse, pero lo más interesante de estos principios y leyes de la escritura es que son útiles para la investigación forense y que nos ayudan a resolver casos en ámbitos específicos. Y por último, creo que es muy relevante hablar con ustedes los principios apodícticos en la metodología. Creo que muchas personas, en cierta manera, han expresado sus dudas con estos principios. Por ejemplo, el perito en grafoscopía, que tenga como base el análisis de las neurociencias, de la medicina, no necesita ser neurocientífico para aplicar esos conocimientos para elaboración de dictamen. Por ejemplo, el perito en grafoscopía que aplique principios de física y química para la elaboración de su dictamen pericial no necesita ser experto en física y en química para aplicarlo. Se llaman principios apodícticos. ¿Por qué se llaman principios apodícticos? Porque son válidos, fiables y son axiomas que damos por válidos para la investigación forense. Es decir, aceptamos que existe un conocimiento en el ámbito forense, en el ámbito general de la ciencia, y ese conocimiento lo aplicamos para resolver casos de interés pericial. Más adelante se los explico un poco más. Aquí, por ejemplo, estamos viendo una diapositiva que es desde la epistemología a la grafoscopía. La grafoscopía desde el ámbito epistemológico está considerada una disciplina científica. Aquí les puse algunas características para que ustedes puedan revisar este argumento. Si bien es cierto, es como una pregunta eh, interminable. Habrá quien tenga una visión distinta y diga que la grafoscopía es una ciencia. Primero, creo que no son comparables ambas cosas, porque ambas cosas son importantes, las disciplinas y las ciencias.
¿Cuál es la diferencia? La fundamentación metodológica. ¿Cuál es la diferencia? El alcance científico. Por ejemplo, dice, es una disciplina porque tiene un conjunto de conocimientos científicos, porque hay un contexto forense, porque el resultado se puede verificar y porque su dimensión epistemológica es sistémica. Bueno, esto sería insuficiente, por eso es que habría esta otra diapositiva. ¿Qué es desde la epistemología la grafoscopía? Al hablar de un contexto forense, hablamos que los hechos ocurrieron en un lugar, tiempo y espacio específico. Retomamos el principio general de la investigación forense en donde hay una diversidad biológica, psicológica, cultural, étnica, etcétera. Pero también retomamos este principio que la naturaleza no se repite a sí misma y siempre los casos de interés forense son distintos, ¿no? Bajo este punto, por ejemplo, una vez que la grafoscopía tiene un fundamento científico en principios, leyes y teorías, tiene un objeto de estudio, tiene una dimensión metodológica que ha desarrollado, pero tiene un paradigma, decimos que la grafoscopía es una disciplina. Y aquí se los puse de manera esquemática. Ya están viendo el círculo que está de color verde, perdón, el círculo que está de color negro, habla sobre los principios apodícticos. Y ponemos al centro la grafoscopía y dice, la grafoscopía tiene un principio, un fundamento en la física, en las artes visuales, en el derecho, en la criminalística, en las tecnologías y en los sistemas de identificación humana. Pero la grafoscopía, al dar por válidos o aceptar como válidos o aceptar como axiomas los fundamentos de la física y los fundamentos de la identificación humana y analizarlo en un contexto específico bajo la línea de los principios apodícticos, se convierte en una disciplina científica. Por lo tanto, la evidencia que nos remite la grafoscopía es una evidencia demostrativa en el ámbito forense. De ahí que es muy importante, una vez que ya hemos revisado esta circunstancia de los principios científicos, los principios metodológicos y los principios apodícticos, hablar de los conceptos metodológicos básicos. Tenemos una cosa que se llama sistemática metodológica. Y esta cosa que se llama sistemática metodológica nos dice que tenemos 5 componentes metodológicos que tienen una interrelación entre sí y que permiten resolver problemas o dictámenes periciales con su aplicación debida. El método, la técnica, el procedimiento, el razonamiento lógico y las estrategias de investigación. Estos 5 componentes integrados permiten acercarse a resolver problemas con garantía de validez y fiabilidad. Yo sé que habrá personas que tengan alguna diferencia con esta visión metodológica, desde luego, porque la pluralidad es sinónimo de racionalidad, pero también es cierto que entre el método y la técnica hay una diferencia sustancial y que hay una diferencia entre el técnica y procedimiento y esto con el tipo de lógica que tenga el dictamen pericial. Lo que también es verdad es que habrá personas que tengan confusiones respecto a estos conceptos básicos y que estas confusiones que están teniendo puedan generar que su metodología más adelante puede ser inválida. Por ejemplo, una diferencia básica que les puse aquí, o algunas diferencias básicas, ¿cuál es la diferencia en el ámbito forense? Y lo aclaro en el ámbito forense porque en otros contextos pues es distinto, ¿no? Entre el método, la técnica y el procedimiento. El método tiene un marco teórico, la técnica tiene un marco de referencia y el procedimiento tiene un marco jurídico. Y ahora la pregunta sería, ¿sabemos la diferencia? Desde luego que las personas saben la diferencia entre los tipos de marcos que fundamentan estos conceptos. Pero si no tenemos claridad en los marcos que fundamentan los conceptos, los podemos utilizar de forma errónea. Por ejemplo, la segunda diferencia. En el método, el resultado desconocido. En la técnica, el resultado es conocido. Y en el procedimiento, el resultado es condicionado. ¿Por qué es condicionado? Porque el procedimiento tiene un marco jurídico, un marco legal, que permite aplicar o realizar un dictamen con un protocolo, con un manual de procedimientos o con un estándar internacional en materia jurídica. Por eso el resultado está condicionado a que tú apliques exactamente los pasos que establece el protocolo. Eh, Otra diferencia, el método tiene validez bibliográfica, surge de la ciencia, surge de las publicaciones científicas que tienen validez y fiabilidad. Las técnicas se pueden estandarizar
y los procedimientos se pueden homologar. Otra diferencia, el método se aplica de acuerdo con lo que dice la ciencia y de acuerdo al caso. La técnica se aplica de acuerdo con lo que dice el fabricante o las disposiciones de la ciencia. Y el procedimiento se aplica de acuerdo a los estándares internacionales. La última dice, el método es dinámico, la técnica es de aplicación exacta y los procedimientos son de aplicación normativa. Podemos explicar o ahondar más en estas diferencias. Yo quiero dejarles la reflexión, es que manejar adecuadamente estas diferencias nos permite aumentar la credibilidad que el órgano de prueba tiene, que el perito, y por lo tanto que el dictamen pueda tener. Aquí les puse, con referencia a la diapositiva anterior, una diapositiva que habla sobre la metodología del peritaje forense con estándares internacionales. Y lo primero que debemos diferenciar en el ámbito pericial es a qué le llamamos estándares internacionales. Y la clasificación es muy concreta: estándares internacionales en materia de derechos humanos, estándares internacionales en materia de normas ISO y estándares internacionales de cientificidad. En los dos primeros casos yo no creo que haya mayor problema. Hay bastante análisis, bastante discusión, pero quizá en los estándares internacionales de cientificidad retomamos el tema que hace rato hablaba yo sobre los paradigmas. Esto depende de los paradigmas. Hay un paradigma que niega la existencia de la ciencia como un estándar internacional. Hay un paradigma que niega la existencia de la ciencia como un estándar. Y es muy interesante la propuesta porque este paradigma lo que dice es: expliquemos la ciencia en términos regionalizados, expliquemos la ciencia no más en términos de universales, sino en términos regionalizados. Y creo que eso ayuda a comprender más la fundamentación científica y metodológica de los dictámenes periciales. Aquí les puse una diapositiva que habla sobre la sistemática metodológica. Y yo decía hace rato, habrá personas que tengan confusión en estos conceptos y necesitan aclararlos. Habrá personas que manejen muy bien estos conceptos metodológicos y lo que ahora necesitarían es revisar si son compatibles entre sí. Y habrá personas que una vez que hayan revisado los fundamentos epistemológicos de estos conceptos difieran, y es en donde se necesita escuchar su argumento por los cuales difieren con estos conceptos metodológicos, ¿no? Y aquí se los puse de manera integral. Ya vieron, una metodología está compuesta por estos 5 componentes. No son aislados, están integrados en un marco de derechos humanos y están integrados también en una visión de perspectiva de género. Creo que también eso podemos hablar en otra ocasión. No estamos hablando de que la grafoscopía y la documentoscopía sean ajenas a la perspectiva de género. Claro que es importante que la grafoscopía y la documentoscopía observen estos esquemas en materia de derechos humanos o estándares internacionales, pero no se trata que en el análisis de las firmas uno vea perspectiva de género. Se trata en la investigación forense, en la forma en cómo te aproximas a los fenómenos en cuanto estamos hablando de perspectiva de género en un contexto grafoscópico. Y ahora, este otro punto que quiero comentar con ustedes, la trazabilidad del método. Creo que ya sabemos que existen demasiados métodos en la investigación pericial y grafoscópica. Y esto se debe, honestamente, a que esos métodos no pasaron por un proceso de análisis, validez y fiabilidad para ser aplicados. Pasaron por un proceso histórico, cultural, pero hoy en día, cuando la ciencia se ha deconstruido, reconstruido y analizado a sí misma, uno observa y de decir, un elemento para que tú sepas si una cosa es o no método es su trazabilidad. ¿Qué entendemos por trazabilidad? Del problema a la conclusión y de la conclusión al problema, o viceversa. Es decir, la capacidad de un método de investigación que tiene para definir claramente las etapas que se siguen para resolver un caso de interés forense, estableciendo cada uno de los pasos que se realiza. Es como, por ejemplo, cuando se decía que la observación era el método. Bueno, pero ¿cuáles serían las etapas y la trazabilidad de la observación? Cuando se dijo en un momento histórico que el método morfológico era el método. Bueno, ¿cuál es la trazabilidad y cuáles son las etapas de ese método, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Para qué te sirve identificar la trazabilidad del método? Te sirve, y nos sirve a todos, para identificar lo que se hizo o lo que se dejó de hacer con transparencia, con publicidad y con evidencia. Estos principios que emanan de los metaperitajes y obviamente que sirven para revisar nuestras propias
nuestras propias respuestas, nuestros propios resultados y nuestros propios métodos. Aquí, por ejemplo, les puse que otro elemento, que ya lo he comentado en otra ocasión, es para que nosotros hablemos si un método, si una técnica, si un procedimiento tiene validez y fiabilidad, uno tiene que hacerle un ejercicio de historicidad, metodología y epistemología pericial y dar respuesta a estas interrogantes que están planteadas. Pensemos que hablamos de un método. Nombre del método, póngale ustedes el que quieran. ¿Quién, autor o institución que lo elaboró? Pongámosle el que ustedes piensen. Imaginemos un método de esos que son muy famosos. ¿Cómo? Estamos hablando de la metodología que esa institución o que ese autor aplicó para proponer ese método. Estamos diciendo que nos explique cuántos casos analizó, pero no que nos lo diga como un comentario, sino que necesitamos las evidencias que nos permitan revisar cuántos casos investigó para sostener que ese método es un método fiable. También necesitamos la fecha de publicación, el nombre de la revista científica de investigación y reconocido prestigio donde la publicó, qué materiales o personas realizaron sus análisis, experimentos o investigación, por qué son las razones que propuso este método y cuál es su vulnerabilidad. Este test de historicidad, al igual que el test de trazabilidad, permiten realizar una reflexión crítica respecto a nuestros propios conocimientos. Y cuando la epistemología se pregunta por qué conocemos y cómo generamos conocimiento científico, entre otras preguntas que se hace la epistemología cuando hacemos este ejercicio de historicidad, epistemología y metodología, tenemos mayor fundamentación para la elaboración de los dictámenes periciales. Ahora, una vez que nosotros hemos analizado estos temas que les estoy sugiriendo acá, hay ciertos rubros para analizar si hubo o no rigor metodológico en el dictamen pericial. Tres rubros: demarcación científica. El perito está utilizando ciencia, metodologías, fundamentos científicos sólidos, los está haciendo de esta manera. Segundo rubro, hay una consistencia epistemológica y metodológica entre los componentes que ya expliqué, entre los paradigmas científicos y entre el caso que está utilizando. Y el tercer rubro, tiene evidencia demostrable de lo que está sosteniendo. Esto es rigor metodológico en la elaboración del dictamen pericial. Em, Hay algún tema que es muy importante, ya como un último punto, antepenúltimo punto que podemos hablar, es esto que se refiere a la validez y a la fiabilidad del dictamen pericial. Pero hagamos una remembranza. Es muy común que algunos peritos o algunos jueces, algunos operadores hablen de la certeza científica y de la verdad científica. Y aquí quiero decirles que ya en la actualidad, en materia forense, hemos abandonado esos conceptos que no son compatibles con la epistemología de la ciencia forense. La certeza científica es un concepto que está buscando decir que hemos llegado al descubrimiento primero de las primeras causas que generaron la ciencia. Y no, lo que hace el dictamen pericial es darnos validez y fiabilidad de las conclusiones de manera específica utilizando paradigmas de ciencia. Es decir, el dictamen pericial es válido y fiable porque estamos utilizando un conocimiento que en este momento de nuestra realidad es válido y fiable. Porque pensemos que en un mes alguien descubre que alguna de las leyes de la escritura pues no es tan válida ni fiable. O que en un año una persona descubre que estábamos equivocados en la metodología. O en 5 años alguien descubre que el paradigma que habíamos adoptado no era el más adecuado. Por eso la ciencia funciona con conocimiento provisional hasta que no se demuestre que lo conocido es falso. Por eso es que seguir hablando de certeza o decir que la ciencia forense busque la verdad científica son dos conceptos incompatibles con la esencia de la ciencia forense. Buscamos dar respuestas a planteamientos que formula el Ministerio Público o las partes en un contexto específico de acuerdo con las virtudes y los alcances científicos que la humanidad ha demostrado. De ahí que en lugar de hablar de certeza y verdad científica, hablamos de validez y fiabilidad del dictamen pericial. Y aquí se los puse en un diagrama.
Dictámenes periciales fundamentados en ciencia generan validez. Dictámenes periciales fundamentados en metodología generan fiabilidad. Dictámenes periciales fundamentados en evidencias generan objetividad. Pero a lo mejor uno de ustedes puede decir, profesor, hablemos qué es objetividad, analicemos qué es objetividad, y me parece una pretensión muy importante, porque el escepticismo del cual les hablaba yo hace algunos minutos niega la existencia de una objetividad 100% y la cual yo me sumo. Creo que el tema de la objetividad es muy importante, pero también es muy importante decir cuáles son las respuestas que se han dado a estas interrogantes en la actualidad. Y es de ahí que un dictamen pericial está fundamentado en una metodología y tiene validez, fiabilidad y justificación de la metodología que se aplica en un caso en concreto. Creo que al inicio de la conferencia les decía yo cuál es la tesis que sostengo, que la metodología se diseña o se construye, no existe per se, no existe como tal, se tiene que diseñar y construir de acuerdo al caso. Y también les decía yo que un dictamen pericial debe de saber, el perito debe saber a detalle cuáles son los fundamentos metodológicos que legitiman su fundamentación científica y de ahí la existencia de este diagrama. Aquí, por ejemplo, observemos un razonamiento lógico-deductivo, hablando de lógica en el ámbito pericial. Hay una premisa mayor, hay una premisa menor, pero también hay una conclusión. Es como cuando escuchamos aquellos razonamientos en donde dicen, premisa mayor, si usted no tiene un protocolo, luego entonces el dictamen es inválido. Pues eso tiene sentido si alguien considera que la validez del dictamen pericial radica solamente en el tener o no tener un protocolo. Por ejemplo, cuando alguien dice, si el método no está estandarizado, el dictamen no vale, falacia. Por ejemplo, otro tipo de razonamiento deductivo. Si no tienes un sistema de gestión de calidad, tu dictamen no es válido. Falacia. ¿Por qué les digo que son falacias? Porque no funciona de manera lineal ni funciona con un condicionante. Los protocolos pueden ser enumerativos de ciertas cosas que nos dicen para realizar un dictamen, pero los protocolos no son tratados de ciencia. Necesitamos recurrir a lo que dice la bibliografía científica o la literatura para poder dar una conclusión en el marco de la ciencia. Hoy tenemos una grafoscopía que al tener validez lo hace con fundamento científico, al tener fiabilidad lo hace con metodología y al tener objetividad lo hace con evidencia. Y esto nos da esta diapositiva como ya síntesis de lo que he estado platicando. Cuando al perito se le pregunta por qué el dictamen es válido y fiable, pues primero debe diferenciar esos dos conceptos que hemos platicado de manera general ahorita, pero también decir en qué radica la validez del dictamen en la metodología. No radica en la experiencia del perito, no radica en el método, radica en la metodología. ¿Pero en qué más radica? En la fundamentación científica y en la evidencia demostrativa que tienes. En eso radica la validez del dictamen. ¿Y por qué es fiable el dictamen? Porque puede ser verificado por pares, porque la metodología se puede verificar y porque hubo una trazabilidad metodológica. Y entonces cuando uno tiene esta trazabilidad y esta metodología, permite de cierta manera dar respuesta a la validez y a la fiabilidad del dictamen pericial. Y ya por último, para abrir un espacio para preguntas y respuestas, yo sé que son bastantes temas o varios temas que requieren pues de todo un curso, de todo un diplomado para analizarse a profundidad. Quiero hablarles un poco de falacias científicas y metodológicas en el dictamen pericial. Primera falacia, el margen de error en el dictamen pericial. Cuando esto se herencia un poco de algunas visiones positivistas de la metodología, que se ha vuelto internacionalmente exigible cuando se dice el dictamen pericial debe determinar su margen de error. Y pensemos en el margen de error de forma cualitativa, alto, medio o bajo. De forma cuantitativa, 1% hasta 99%. Cualquier modelo que tú entres a la determinación del margen de error, hablando de grafoscopía, generarías un problema. Lo que se contesta en estos casos es que la epistemología del dictamen pericial no toma como consideración parámetros cuantitativos, sino como una teoría sistémica que permite determinar la validez y fiabilidad del dictamen pericial.
Y esto mismo ocurrió porque se publicó de cierta manera un estándar que dijo a todas las especialidades periciales vamos a preguntarles el margen de error. A todas, no importa que sea química, que sea física, que sea antropología, que sea grafoscopía, a todas. Eso es una falacia de generalización, porque para hacer ese tipo de preguntas uno debe saber cuál es el diseño metodológico. Posiblemente hablemos de genética, que la genética hace análisis estadísticos, análisis un poco más avanzados. Claro que ellos pueden estimar de la técnica un dato en concreto que puede darnos índices de validez y fiabilidad, pero estamos hablando de un tema distinto. Por eso creo que esta pregunta luego es rebuscada y buscada y buscada y luego el perito busca una respuesta. Si alguien quisiera una respuesta del margen de error en términos cuantitativos, sería el 0.0001%. Es decir, 0.001% sería la existencia de un conocimiento que aún no tenemos en la humanidad. Entonces alguien puede decir, ¿y cómo cuantificó usted ese 0.01%? Eso es la incertidumbre de la ciencia cuando la humanidad no ha encontrado un descubrimiento que pruebe que el conocimiento que tengo es un conocimiento que no es válido, que no es válido. Yo creo que eso ha generado demasiadas análisis y pienso de cierta manera que nos puede ayudar a generar más problemas. Otro de las falacias es que debemos estandarizar los métodos. Creo que ya les había yo platicado desde hace rato. Hay una diferencia entre estandarizar, homologar, y lo que hace, por ejemplo, la estandarización es confundir. Están confundidos entre la diferencia entre método, técnica y procedimiento. Y la tercera falacia, que el dictamen pericial es válido si cumples con el caso Dauber, Frey y Kumo. Primero hagamos una diferencia. Una cosa es el estándar de prueba y otra cosa es el estándar de ciencia. Son dos cosas distintas. Y otra cosa es criterios para admitir una prueba y valorarla, y otra cosa son criterios de ciencia para responder preguntas de investigación. Son cosas distintas. Ahora, si Dauber, Frey y Kumo son una lista de chequeo, pues evidentemente la grafoscopía es más que una lista de chequeo para decir su cientificidad. En Dauber, Frey y Kumo no hay una epistemología explícita. Y entonces, claro que son importantes, claro que debemos tomarlos en consideración, pero es algo más lo que hemos hecho los mexicanos en estos temas. Y entonces es importante decir, bueno, ¿cuál es el fundamento filosófico y epistemológico del caso Dauber? El falsacionismo. ¿Tiene contrafácticos el falsacionismo? Sí. ¿Y aplica para todas las disciplinas? No. Depende de la especialidad. Por eso le digo que en un contexto específico estas son falacias. La cuarta, que los metaperitajes tienen como objetivo criticar los dictámenes, que va con la misma, que hay que ser el metaperitaje del peritaje o el metaperitaje del metaperitaje. Esto solamente es falta de conocimiento. Los metaperitajes surgieron para poner fin a las discusiones que solamente se basaban en acusaciones pseudocientíficas y que incluyó algo que se llama evidencia demostrativa. La evidencia demostrativa es la base de los metaperitajes. Por eso es metaperitaje, porque te puedo demostrar con validez y fiabilidad y con evidencia que hay un error en lo que estás argumentando o en lo que estás diciendo. Por eso la cuarta y la quinta va muy de la mano. Solamente digo que es falta de conocimiento y profundidad en esos temas. El sexto, que la neurociencia es el nuevo paradigma del dictamen en grafoscopía. No, la neurociencia es una parte importante para explicar las leyes del grafismo y ciertos procedimientos, pero la validez del dictamen radica en otras cosas. Radica en un análisis, como yo les presenté hace rato, del contexto de los hechos y de las características del caso. Y el último argumento o falacia es ad hominem. ¿Recuerdan ustedes esta falacia ad hominem contra el hombre? Cuando las personas se dedican tanto a argumentar de manera positiva o de manera negativa. Cuando no tienen argumento y dicen, no, es por tu grado de estudios, por la escuela donde estudiaste, por tu persona. Lo que estás diciendo no es correcto.
Los ad hominem atacan a las personas, pero no atacan sus argumentos. ¿Por qué no atacan sus argumentos? Porque quizá no tienen argumento. Entonces, por ejemplo, un ad hominem radica en los peritos nobles y jóvenes que son egresados de las universidades y que se han titulado y que van avanzando. Solamente por ser joven no creeríamos en su dictamen, falacia. Por eso es que creo que descubrir y analizar un poco más las falacias en grafoscopía, en documentoscopía, nos permitirá atender de manera adecuada su cientificidad. Miren esta imagen, ¿qué tipo de falacia creen que está demostrándonos? Es una toga negra y una bata blanca. Y hay una especie de lazo o mecate que está uniendo togas negras y batas blancas. ¿Qué tipo de falacia piensan que es ese? Miren, esa es una falacia que dice que el único método que vale es el método científico y que solamente es ciencia lo que se hace en el laboratorio y que debemos de reconciliar la bata negra con la toga negra con la bata blanca. Falacia, la ciencia no debería tener color y no debería uno pensar que solamente es científico lo que se experimenta. Máxime que la palabra experimentación puede tener muchos significados de acuerdo al contexto. Falacia. Reflexiones finales y ya me pongo a sus órdenes si tienen alguna pregunta. Creo que es importante repensar que la metodología son pasos o que hay que cumplir con una lista de chequeo para la cientificidad. Eso es un reduccionismo. Creo que es importante y creo que es lo que les decía yo, debemos profundizar en los paradigmas científicos. Ello les va a dar a ustedes, peritos, peritas, mayor fundamentación. Creo que los paradigmas científicos te dan beneficios, nunca te dan una cuestión negativa. Yo creo que es muy importante reflexionarlos y como en este mismo paso reflexionar el rigor metodológico. Y esta semana hablaremos de paradigmas y hablaremos de las neurociencias como un paradigma, sus alcances y dimensiones. Y siempre me gusta hacer recomendaciones. Me gustan mucho estos textos que están en la pantalla. Y creo que en un seminario uno debe recomendar lecturas y ojalá en un momento podamos debatir las lecturas. Estoy encantado con el libro de Paul Feyerabend, Tratado contra el Método. Crítica de la razón pura, algo básico, ¿no? Alguien me dijo, y bueno, el Tetete es como un diálogo de Platón. No, ya es muy viejo, ¿no? Pues la discusión de episteme y doxa tiene un surgimiento en esos diálogos. Me parece que te van a dar beneficios muy importantes. Como hoy en el caso de los juicios orales, apología a Sócrates tiene demasiadas preguntas parecieran sugestivas y creo que es muy relevante eso. Y bueno, toda esta discusión que he tratado de hacer para beneficio de la ciencia y la criminalística están en mi último libro, segunda edición. Gracias a todos y todas las que leyeron la primera edición y que lograron que se acabara y que bueno, ya tenemos la segunda edición si están interesados en el metaperitaje. Maestra Dafne, si hay alguna pregunta, con gusto la abordo. Muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias por sus aportaciones, doctor Eliseo. También gracias por estas recomendaciones de libros que nos hace a toda la comunidad. Y vamos a abrir con esta pregunta que tenemos por acá. Buenas tardes, doctor. Usted mencionó que en el pasado los dictámenes periciales carecían de rigor metodológico. En este sentido, considera que muchas sentencias dictadas por los jueces, especialmente por los jueces legos, pudieron haber resultado ilegales. Asimismo, estima que algunas jurisprudencias derivadas de dichas resoluciones podrían carecer de sustento suficiente o incluso perder su validez jurídica. No, Alexander, no. Hay una falacia. Creo que tu micrófono está activado. Ya, gracias. Eh, Te decía que hay un tema con tu pregunta. Me parece una pregunta interesante, pero me es una pregunta delicada, en el sentido de, hay una falacia de generalización. ¿Por qué es una falacia de generalización? Hoy que estoy hablando de muchas falacias, porque estás diciendo de todos los dictámenes. Y no, yo no dije eso. Yo dije que había algunos dictámenes que quizá pueden carecer de rigor científico y metodológico. Como siempre hay una pluralidad en el cual habrá algunos que evidentemente siempre han tenido un trabajo sobresaliente. Entonces, no, desde ese punto de vista, no.
y del otro que si algunas sentencias al mismo tiempo carezcan de validez jurídica, no porque sabemos como conocimiento general que una sentencia no tiene como base la prueba pericial únicamente. Un juez tiene un conjunto de pruebas, un conjunto de hechos y unas normas que tiene que justificar para dictar una sentencia. La prueba pericial, que si bien es cierto, nos ayuda mucho, no es la prueba que permita dictar una sentencia y decir solamente por la prueba científica sentencio a tal o X persona. No, no funciona de esa manera. Entonces yo diría que ha existido mucha pluralidad en este ámbito. Hoy en día hay dictámenes brillantes, sobresalientes, así como peritos, pero también habrá otros que el tiempo y la evidencia demostrará si eran válidos o fiables. Entonces yo diría que no acompaño esto de pérdida de validez jurídica, sino más bien diría que es importante pensarlo en términos más casuísticos. Gracias, Alexander, por tu pregunta. Gracias, doctor. Y tenemos otra por acá. En grafoscopía, aun cuando son basados en técnicas, podemos decir que están científicamente respaldados. La grafoscopía, para que tenga validez, o el dictamen para que tenga validez, debe cumplir tres cosas: rigor metodológico, fundamentación científica y evidencia. Entonces, cuando me dices que si las técnicas son científicas, sí, las técnicas son parte importante de la sistemática pericial. Y recordemos que la palabra técnica es polisémica. Hay técnicas de los científicos, técnicas de los técnicos y técnicas de los artistas. Entonces, la técnica es importante que esté estandarizada, que sea una técnica científica, pero eso no estima que la grafoscopía sea una técnica. Claro que no, la grafoscopía tiene una dimensión epistemológica distinta, es una disciplina bajo el argumento que yo di. Pero como tu pregunta nos dices, en grafoscopía, aun cuando son basados en técnicas, no, la grafoscopía está basada en una metodología. ¿Podemos decir que están científicamente respaldados? Encuentro un error en tu premisa mayor, Pedro, cuando dices, cuando la grafoscopía está basada en técnicas. Yo diría que la grafoscopía tiene una fundamentación científica sólida y que permite, obviamente, explicar la validez del dictamen. Esa sería mi respuesta. ¿Qué sería la trazabilidad metodológica? La trazabilidad metodológica sería el conjunto de etapas, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, que nos permitan revisar las etapas que se siguieron en una investigación. Es un concepto que dice, expliquemos la investigación del problema a la conclusión y de la conclusión al problema. Es decir, hay métodos que no tienen etapas, por lo tanto, no son métodos. Hay métodos que no tienen trazabilidad, por lo tanto, no es posible decir que sean métodos. La trazabilidad nos permite decir dentro de las etapas qué acciones se hizo. Recordemos que en una visión metodológica, una parte es el método y dentro del método están las técnicas. Entonces, el método se conoce qué haces para una investigación y la técnica explica el cómo lo haces. No puedes revisar la trazabilidad de un dictamen si eso no está especificado. Para eso funciona. Y ya por último, doctor, ¿cuáles son los métodos más actualizados en materia de grafoscopía? Creo que la grafoscopía tiene un problema. Se les quiere poner adjetivos a los métodos. Es decir, que ahorita yo diga el método modular, el método grafocrítico, el método morfológico y que diga yo cuáles son los más actualizados. Es una pregunta que en sí mismo es una pregunta que tiene una tendencia a que los métodos se le ponga un adjetivo. Y yo decía, en una visión dialéctica crítica, los métodos se construyen o se aplican de acuerdo al problema de investigación, no necesitarían adjetivos. Entonces, un problema de investigación es tan plural que puede necesitar diversos tipos de etapas a seguir, por lo tanto, necesita un resultado de acorde a su identidad. Si bien es cierto, hay una discusión en relación a cuáles pueden ser los métodos, pienso que es una pregunta que sigue teniendo una tendencia hacia el positivismo, que yo ahorita de una respuesta única,
que dé una respuesta universal y que dé una respuesta específica. Y nosotros en la ciencia queremos menos positivismo y más dialéctica crítica. Queremos menos listas de chequeos y más pensamiento autocrítico. Pienso que la respuesta iría en ese sentido. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor Eliseo. Los esperamos el día de mañana a todo el auditorio que nos está viendo. Finalmente, les recordamos que pueden ingresar a nuestras redes sociales y a nuestra página oficial del INACIPE, que es inacipe.fgr.org.mx, para que conozcan de los próximos eventos que hay y nuestra oferta académica. Muchas gracias y que tengan excelente tarde. Gracias.